Muchísimas gracias, Ramiro Calle, por venir a esta humilde televisión. Es un placer. Vamos a desentrañar muchas de la sabiduría que llevas puesta en el cuerpo de toda una vida buscando e indagando. Pero una pregunta que tengo sobre por qué la India, ¿qué había en la India que no lo encontraste en tu propia cultura occidental? ¿Qué la había India allí? es, como decía Víctor Hugo, nuestra abuela, nosotros la veneramos, decía él. Y desde muy niño mi madre me conectó con las sabidurías de Asia. Y entendí enseguida que la India era la cuna de las místicas más refinadas, de todas las técnicas de autorrealización más avanzadas, de todo lo que es la cultura real del espíritu, y que dentro de que la India también vive de talentos pasados, no lo neguemos, que la India de ahora nada tiene que ver con la India milenaria, dentro de eso pues tomé la India como una especie de enorme descomunal mandala para buscar, como una especie de laberinto que ir sorteando para llegar a su centro, que es el centro de la sabiduría iniciática. Y si se podrías resumir en una perla, ¿cuál es el centro, cuál es el núcleo, el elixir de esa sabiduría? La conexión con lo que está más allá de la mente, la conexión con lo que nos anima, con lo que nos alimenta y que es común a todos los seres animados e inanimados. Muy bien. Y esa sabiduría en India siempre ha estado de alguna manera vehiculada por sendas, por caminos, por darsanas. Hay muchos darsanas distintos en la India. ¿Nos puedes ir ayudando como a contextualizar qué es un darsana, qué es la diferencia entre el Samkhya, el Vedanta, qué es el yoga? Sí, a veces se ha traducido darsana por filosofía, pero ese es un punto de vista equivocado. En realidad darsana es enfoque, y de la misma manera que podemos probar el agua del océano por distintos mares, así podemos aproximarnos a la última realidad a través de diferentes enfoques, desde el enfoque más analítico, más intelectivo, hasta el enfoque más intuitivo o el enfoque más metafísico. Y esto dio lugar a lo que se llama las escuelas de sabiduría, el yoga, el Sankhya, el Vaisheshika, el Jnana, etc. Y cada escuela de sabiduría nos ofrece un punto de partida, un enfoque, pero para luego seguir una práctica hacia la liberación de la mente y la autorrealización. Vamos a empezar a bajar hacia el yoga y te quiero leer una frase de Valmiki que me ha llamado mucho la atención. Dice: los locos que se proponen gobernar la mente por medio de prácticas físicas son como aquellos que pretenden dominar al señor de los elefantes usando fibras de loto. ¿El Hatha Yoga realmente es apto solo para los que tienen altas capacidades físicas? No, el Hatha Yoga es simplemente el trabajo consciente sobre el cuerpo, la instrumentalización del cuerpo como una escalera para llegar a la mente. Todo lo que de alguna manera nos ayude a evolucionar conscientemente, vamos a darle la bienvenida. Y como somos un conjunto de planos intercomunicados, cuerpo, mente, emociones, energías, pues lo inteligente es utilizar todo aquello que esté a nuestro alcance para completar nuestra evolución consciente. No hay ni mucho menos que menospreciar o subestimar el trabajo consciente sobre el cuerpo, porque es nuestro vehículo en este tránsito vital. El problema es cómo se ha adulterado, tergiversado el verdadero Hatha Yoga. Ese es el problema, pero el Hatha Yoga como trabajo consciente sobre el cuerpo es muy válido para complementarlo con el Raja Yoga o yoga mental. Vale, ¿cuál sería? Haznos ese matiz de diferenciación, porque muchos maestros dicen como que el yoga sería el yoga físico o el yoga Hatha Yoga sería como una purificación previa para desembocar en el yoga del conocimiento, que es el que realmente libera al ver las cosas como realmente son. El Hatha Yoga auténtico, si se aborda de una manera completa, es a su vez un yoga completo. Pero es que cuando se nos habla de Hatha Yoga siempre entendemos los asanas. No, los esquemas corporales o siluetas corporales, que son los asanas, son un fragmento de todo lo que es el cuerpo enorme, colosal del Hatha Yoga. ¿Qué ha sucedido en esta cultura del pseudo Hatha Yoga o del yoga adulterado?
que solo se pone el énfasis en el asana y que se ha convertido el asana en un medio impúdico para afirmar el ego y para lograr una llamativa flexibilidad. Pero el verdadero Hatha Yoga, no lo olvidemos, es el asana, es el pranayama o control respiratorio, es todas las técnicas de purificación que se llaman kriyas o sadkarmas, son las técnicas de control neuromuscular y neuroenergético que se llaman bandhas y mudras. Es un yoga enormemente completo porque el Hatha Yoga no va al cuerpo solamente, va también al cuerpo energético y al cuerpo vital. Y hay Hatha Yogis que si realmente practican el auténtico Hatha Yoga obtienen logros también mentales y espirituales muy elevados. ¿Por qué Occidente le da tanto culto a la asana, por ese culto al cuerpo, ¿no? Y acabas de decir esa identificación con un yo que se siente poderoso, pero la asana en sí, vamos a desgranar alguno de estos elementos esenciales que has descrito, que es el verdadero Hatha Yoga. En la asana, ¿qué produce al abrir el cuerpo en una postura del guerrero, en el savasana, en la postura del muerto? ¿Qué es lo que sucede cuando el cuerpo adopta esa cartografía precisa de la asana? El verdadero Hatha Yoga es una tecnología también espiritual. Si vas a hacer Hatha Yoga solo por el Hatha Yoga, para eso también puedes hacer otro deporte, pero hay que implicar la mente, las emociones, el manejo y manipulación perfecta de energías y tomar la postura como una silueta para, por un lado, interiorizarte al máximo, pero desde esa interiorización también abrirte y desplegarte hacia el cosmos. La diferencia entre lo que yo llamo yoguismo y Hatha Yoga es enorme. El yoguismo simplemente es el culto al ego, la afirmación del narcisismo, el competir con la otra persona, a ver, yo soy más elástico que tú, en fin. Es verdaderamente indecoroso que se haya reducido el Hatha Yoga a una simple gimnasia exótica y acrobática. Por eso hay yoguismo y yoga. El yogi tiene una actitud, tiene una manera de enfocar y encarar la vida interior y la vida exterior. Y el yoguista simplemente se somete a una especie de disciplina física que da igual levantar pesas o hacer footing o natación. Pero el yoga ni es culto, ni es gimnasia, ni es religión, ni es nada aparte de lo que es el verdadero yoga. Por eso siempre digo, ¿por qué le llaman yoga a lo que no es yoga? ¿Y qué es el yoga? Es una técnica espiritual, es una técnica de autorrealización, es un sistema milenario para completar la evolución consciente y es sobre todo el reconocer esa esencia que hay en nosotros que es parte del alma cósmica o la esencia universal. Vale, para seguir matizando, que siempre desde distintos Y abordajes. en este sentido, para seguir matizando, Beatriz, te diré que estoy tan lejos de ese yoguismo o ese yoga adulterado, como estoy igualmente de lejos, si no más, de lo que llamaría el yoga edulcorado, el yoga hinduizado, el yoga en donde juega un papel enorme la santurronería absurda. No sé cuál me despierta sinceramente más alergia, si ese yoguismo en donde todo se reduce a simplemente afirmar tu ego a través del cuerpo, o esa otra rama de ese yoga hinduizante, hinduizado, donde se considera al maestro Dios, se le entroniza, se le rinde obediencia ciega y abyecta, uno tiene que ponerse un sobrenombre, vestir determinadas prendas, perderse al final en el externalismo en lugar de ir al verdadero interior, a nuestro verdadero ser interno. Ramiro, veo que es un tema que te toca profundamente. Me gustaría que me ayudaras a analizar por qué se produce eso, qué le está pasando a las personas de la sociedad occidental para tener esa actitud, qué necesidad están realmente pidiendo cubrir de una manera quizás ineficaz, pero ahí en el fondo hay algo, ¿no? ¿De verdadero? Hay una gran minoría de edad emocional
Son personas huérfanas emocionalmente. Entonces, qué curioso, además, dejan su religión para meterse en otra religión, para eso quédate en la tuya. Lo que tenemos es que ir hacia la libertad interior, encontrar nuestra propia doctrina interna, nuestra vía y nuestro maestro interior. Pero muchas personas utilizan una especie de pseudo-yoga dogmático, un yoga religioso, y además engañan a los seguidores, puesto que el yoga no es religioso. El yoga es lo mismo para ateos que para teístas o transteístas. Pero partir ya de esa premisa de que el yoga tiene que observar necesariamente un yo trascendente, un Dios, es engañar a muchísimas personas, que además es que otras muchas no van al cauce del yoga porque ellas se sienten libres de cualquier ideología religiosa. Claro, tú hablas de la senda sin senda, y a mí me surge esta pregunta porque el mismo Hatha Yoga verdadero del que estás hablando ha sido transmitido a través de esos maestros, a través de esos linajes que han preservado las prácticas, que han preservado de alguna manera los elementos esenciales. ¿Realmente no es arriesgado ir por libre, igual que uno cuando va al Himalaya contrata a un Sherpa para que le lleve por los lugares más seguros? Pero no le rindes al Sherpa obediencia ciega ni abyecta, ni te degradas ante el Sherpa. Lo utilizas como una herramienta, un instrumento, un mapa espiritual, una brújula. Hasta para aprender a tocar guitarra necesitamos un instructor. Pero en último lugar, el verdadero maestro no ata, como decía Battiato, el gran cantante. El verdadero maestro lo que hace es liberar. Y el verdadero maestro te tiene que llevar al final a tu maestro interior, y todo eso liberándolo de falsas liturgias, de rituales absurdos. Si el verdadero sacrificio y el verdadero ritual nunca es exterior, es interior. ¿De qué sirve que yo me vista con túnicas anaranjadas y me ponga en lugar de Ramiro Ramiranda? Y todo eso, eso es externalismo, es aparataje exterior. Lo que hay es que encontrar vías directas y honestas hacia nuestro propio interior y entender que el maestro te conducirá a tu maestro interior, pero que es todo este rito, esta superstición del gurú entronizado, que el gurú es Dios y los demás ¿qué somos? O todos somos Dios o nadie es Dios. Entonces, parece que vamos al tema del maestro, que también es algo que te toca el núcleo de todo lo que has vivido a lo largo de tus casi 100 viajes, ¿no?, a la India, de todos los maestros que has entrevistado, pues Dalai Lama, su santidad Sakyatri Singh, a Babaji, del que tienes mucho cariño, ¿cuáles serían los elementos esenciales de un verdadero maestro? El verdadero maestro, humildad, ser siempre accesible, hacer lo que predica y no aquello de yo predico pero no practico, evitar en todo momento el apego y la soberbia, conducir al discípulo no a dependencias patológicas y mórbidas, sino a la independencia total, donde el discípulo finalmente pueda prescindir del maestro para poder confiar en su propio maestro interior. Pero es que he vivido tan de cerca la farsa de los gurús durante tantos años que cuando me entrevistaban en una época infinidad de periodistas en los años 80, que era un poco el verdadero boom, porque ahora ya se ha hecho una moda, pero el boom empezó en los años 80 y recuerdo que había veces que me llamaban hasta 3 telediarios en televisión para entrevistarme. Siempre les decía, por favor, no me insultéis llamándome gurú, porque ya llegó un momento en que el término gurú, que en realidad quiere decir el que quita la oscuridad de la mente, era casi utilizado peyorativamente por los desmanes que han llevado a cabo tantos gurús de marketing, porque detrás de todos estos gurús hay un marketing impresionante con una sola finalidad, ganar dinero. Igual que nunca entenderé, tú que estás también metida en las clases de yoga, nunca entenderé sinceramente que pueda haber centros de yoga que cobren a los discípulos y no paguen a los maestros. Es que me parece aberrante, impúdico y vergonzoso. Si tú cobras a un discípulo,
paga al maestro o al profesor, pero estar cobrando a los discípulos y no pagar a los profesores, como hacen determinadas asociaciones, me parece indigno e indecoroso, igual que el maltrato que se da a muchísimos profesores de yoga. Se les explota descaradamente, porque en las formaciones se les ha hecho creer que iban luego a poder ser independientes económicamente, e infinidad de profesores antes tenían un trabajo digno y lo han dejado por la ensoñación de que iban a poder sobrevivir como profesores, y luego no pueden sobrevivir porque se les paga mucho menos que a una señora de la limpieza, que me parece muy bien. A la señora de la limpieza hay que pagarla también mucho más, pero también a los profesores de yoga, y se les deja totalmente indefensos. Y todas estas grandes organizaciones lo que hacen simplemente es, en base a una gran mentira, que es pedirle al discípulo que se realice con lo que llaman seva, el trabajo gratuito a la organización, lo que hacen simplemente ellos es llenar sus arcas económicamente y explotar a todo el que va llegando a sus manos. Todo esto hay que decirlo, porque es que el ámbito del yoga se ha convertido en algo, por un lado, muy sucio. Es triste, porque si el yoga debería ser como un loto puro e inmaculado, tiene también un Arden Ground, un subterráneo bastante sucio. ¿Y cómo es posible que en el campo de la espiritualidad es donde florezcan los egos rascacielos más abultados? ¿Y cómo es posible que en el campo de la espiritualidad haya tanta descalificación, tanta competencia y un largo etcétera? Pero todo eso, si no se dice, no se va a conocer la verdad. Y entonces aquí recurro a lo que decía el gran indólogo Fernstein, que decía: hoy en día, tristemente, en el ámbito del yoga hay que pasar por la basura para llegar a la luz. Pues vamos a la luz ahora. Ya hemos contado los sustratos, donde se han perdido los occidentales por una emocionalidad básica, los otros por el ansia de poder. Pero tú sabes, Beatriz, por qué se han perdido. Se perdieron en el 1930, porque esto nunca lo reconocerá tristemente el Ministerio de Yoga de la India, y tenía que hacer un acto de humildad y reconocerlo, en lugar de tanto ponderar a los primeros maestros que llegaron a Occidente. Todo empezó a decaer cuando en 1930 los gurús hindúes llegaron a Estados Unidos y, para rentabilizar, comercializar el yoga, lo prostituyeron, y entonces solo le dieron un sesgo de desarrollo cultural físico, y ahí empezó la gran traición. Ellos fueron los primeros traidores, pero cabe a Occidente el privilegio de que pudiéramos todo eso un día restituírselo mejorado a la India. Pero no has entrevistado nunca, por ejemplo, a Álvaro Enterría. Sí, Álvaro Legaro. Álvaro. Pues Álvaro Enterría siempre, en un libro mío, Yoga, Método Ramiro Calle, dice que hoy en día en la misma India se habla de yug y de yoga. Yoga es este yoga americanizado, falseado, prostituido, y yug es el verdadero yoga. Tenemos ahora que tratar los occidentales de encontrar otra vez las raíces del verdadero yoga y devolvérselo saneado a la India, porque Rishikesh, por ejemplo, es un auténtico circo espiritual. ¿Has estado allí? No, no he estado en Rishikesh. Pues si te parece, entonces, Ramiro, vamos a empezar esa tarea. Vamos a empezar. Vamos a buscar el elemento de virtud, llama y niyama. Cierto, ahí empieza todo. Vamos a restituir, para que a la gente le quede muy claro que no hay yoga si no hay un cuerpo ético que sostenga esas prácticas y esos elementos. La ética, pero la ética genuina. ¿Y cuál es la ética genuina? No es la moral convencional. La ética genuina la definió como nadie, con su carácter pragmático, Buda. Si tú quieres ser feliz, procura felicidad a los demás. Y si tú no quieres que te causen dolor, no infrinjas sufrimiento a ninguna criatura. Ninguna es ninguna. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a ser éticos con nosotros mismos, con los demás
y con los sistemas que estamos desarrollando, sea el yoga, el zen, el vipassana o lo que fuere. Es la base de la pirámide. Así que un profesor que realmente no, como decías antes, no encarne ese cuerpo de virtud ya queda de alguna manera descalificado. Sobre todo que no sea un hipócrita, porque hay que hacer una diferencia enorme entre el que se presenta como un gurú o un swami o un liberado viviente o un sannyasi y el que es un simple instructor de yoga. Entonces la diferencia es enorme porque uno de alguna manera ha hecho unos votos. Pues si haces unos votos, cúmplelos. Y si no, no los hagas. Ramiro, entonces, ¿cuáles serían las virtudes esenciales que debería tener un instructor de yoga, ya no un maestro, para que haya esa coherencia de la que estás hablando? Sobre todo, experiencia de trabajo sobre uno mismo. Yo jamás he tenido una profesora o un profesor de yoga en mi centro de yoga que previamente no haya sido alumno durante años. ¿Para qué? Para trabajarse y convertirse uno a sí mismo en un laboratorio viviente. Si conoces tu cuerpo, si conoces tu mente, estarás más capacitado para empatizar y conocer el cuerpo y la mente de tus alumnos. Segundo, el ser siempre accesible, el humanizarte a través de las clases. El ser un amigo espiritual, ya ni siquiera un instructor, un maestro, un amigo espiritual donde estás simplemente estableciendo una corriente de energía para el crecimiento recíproco, porque no olvidemos que el profesor enseña, pero a la vez aprende en la medida en que está enseñando. Tercero, verdadero amor por la labor que está llevando a cabo, es decir, motivación, el que cada día sea un poco una fiesta, de nuevo vuelves a empezar y esa motivación también la vive y la siente el alumno y luego tratar en la medida de lo posible de atender al alumno tanto en la clase globalmente en grupo como si el alumno tiene cualquier solicitud, cualquier duda, tratar siempre de resolvérsela, que el alumno sienta que no tiene un instructor frío que lo mismo lo podría entonces hacer online, sino que tiene un instructor de carne y hueso que le va a acompañar en el camino de la autorrealización, porque indudablemente el yoga online pues pierde absolutamente lo más esencial, esa corriente que debe establecerse entre el profesor y el alumno. Entonces, ¿cuáles son las virtudes que necesita el alumno para poder estar en consonancia con esa búsqueda de su naturaleza? Muchas veces el profesor va a encontrar el alumno que se merece y el alumno va a encontrar el profesor que se merece. Si, por ejemplo, un discípulo lo que quiere es drogas, pues al final encontrará un maestro que le diga LSD, STP, hachís, lo que sea. Entonces también hay muchas veces una conjunción perfecta entre el discípulo y el maestro. Y de alguna forma el maestro hace el discípulo y el discípulo hace el maestro. Yo pongo el ejemplo de quién hacia el hijo hacia la madre o la madre hacia el hijo. Pues discípulo y maestro crean una conjunción y el discípulo lo que tiene que tener es recta aspiración, es motivación, es disciplina y practicar de una forma asidua, pero sin falsas expectativas. No hay nada peor que la falsa expectativa de en un mes me voy a autorrealizar. No, es la larga marcha de la autorrealización que requiere paciencia, humildad y disciplina. Hablas en uno de los libros que he ido preparándome, leyendo para prepararme, de la función del upagurú y destaca sobre todo la figura de la madre. Me gustaría hacer un inciso como un elemento de que no solo el instructor de yoga, el maestro, el gurú, sino que la vida misma, es algo que tú defiendes mucho, la vida misma es la gran enseñanza, ¿no? O el gran maestro. Es que la vida es el desafío, la vida es el gran reto y la vida efectivamente es la gran maestra, ¿no? Y la primera maestra de todos los seres humanos, por lo general, la primera gurú es nuestra madre. Por eso decía Ramakrishna, a lo que otros llaman Dios, yo prefiero llamarle Matri. Ese carácter
shaktización, de Shakti, de energía divina, femenina, que los hindúes dan absolutamente a todo, sobre todo los hindúes que están más en la senda del Tantra. ¿Qué es el Tantra? Es la shaktización, la energetización femenina de todo lo existente, empezando, claro, por nuestras figuras, nuestra figura materna. Claro, por ejemplo, cuando leo cosas que dices como esta, hablas de términos como, a ver si lo digo bien, oju, o energía espiritual, de técnicas que retrasan el envejecimiento como Kaikalpa, pero siempre hablas de que todas estas técnicas que pueden ser muy golosas para un ego que solo quiere engrandecerse, su objetivo es un objetivo muchísimo mayor. ¿Cuál es el objetivo final? Que lo has ido apuntando, pero para dejarlo muy claro, repetición más repetición, camino de perfección. Sí. Todos tenemos una energía que podemos tratar de transformar, ennoblecer y sublimar. Y las técnicas del yoga precisamente son para ennoblecer esta energía y reorientarla hacia el desarrollo de nuestra consciencia. Pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces al tragarnos el cebo nos tragamos el anzuelo envenenado. Entonces muchas personas van al yoga para rejuvenecerse, para tener más fuerza incluso viril o sexual, para dominar sus emociones, y todo eso de alguna manera puede llevarnos al yoga si luego todo eso lo sublimamos y lo transformamos. El problema es quedarte en todas esas apariencias y nunca profundizar en la vía directa hacia nuestra autorrealización. Yo siempre digo, no importa por qué una persona llega al yoga, lo importante es que llegue, pero que luego a partir de ahí se ensanche su conciencia, su comprensión y empieza a transformarse, no que se quede solo en el lado totalmente ilusorio de Maya que también ofrece el yoga y todas las técnicas de autorrealización, porque todas tienen un lado de Maya, pero es que Maya de la mano nos debe llevar ella misma más allá de Maya. ¿Cómo se consigue eso? La meditación, el entendimiento correcto, la sabiduría, la visión clara. Vale, pues entonces, Ramiro, si te parece, vamos yendo ya hacia la meditación. Nos hemos purificado, nos hemos abierto, hemos hecho todos esos elementos del Hatha Yoga y desembocamos en una meditación profunda. Descríbenos, desde toda la experiencia que tú tienes, qué es meditar. Que he oído ya muchas definiciones, pero siempre cada una es un color de lo que es el proceso. Sí, la más directa es meditación, es un método específico para el cultivo y desarrollo de la mente. ¿Qué quiere decir la palabra cultivo? Es desarrollar, es desenvolver. Entonces, a través de la meditación lo que hacemos es desarrollar nuestra mente para sanearla, estabilizarla, de alguna manera esclarecerla, hacerla más sabia, más templada, más calma. La meditación no es ni mucho menos un lujo, la meditación es una necesidad específica y no, como se dice, de esta época, sino de todas las épocas, porque la meditación nos enseña a reorganizar nuestra vida psíquica, a superar estados mentales de confusión y cambiarlos por estados de perspicacia y de claridad. La meditación le da una vuelta total a nuestra vida interior, nos desenmascara ante nosotros mismos, nos hace ver nuestras tendencias negativas para irlas debilitando y cultivar las positivas. Les llamamos en el yoga, como sabes, a las tendencias inconscientes de la mente sanskaras. Hay muchos sanskaras positivos, pero hay otros destructivos y autodestructivos que hay que ir poco a poco agotando su impulso para que pueda eclosionar en nosotros la verdadera energía de libertad interior. Hablando de esos samskaras, y yo que he estado en varios sessions de 10 días de meditación zen y he visto algunos brotes psicóticos en gente, ¿es peligrosa la meditación? ¿Cómo ha de acercarse una persona que nos esté escuchando para ir poco a poco purificando esos dragones o esos samskaras? Es peligrosa solamente en aquellas personas que tengan diagnosticados desórdenes mentales, desde psicosis o estados borderline o esquizofrenia. Esas personas necesariamente tienen que ser guiadas
por sus médicos. Y es el médico el que debe determinar si puede o no puede hacer meditación. Por eso muchas personas que llegan a mi centro de yoga en estas condiciones, ya diagnosticadas, les recomendamos siempre que hagan hatha yoga y trabajen con el cuerpo y no trabajen directamente con la mente hasta que se lo permita su médico. Ahí el especialista tiene que optar por qué tiene que hacer su paciente. Eso me recuerda a lo que me decía Alan Wallace en otra de las entrevistas que hemos hecho, que el promedio del occidental está súper estresado, que no es un tibetano, no se puede aplicar al vipassana sin haber pasado por un samatha estabilizante. ¿Nos puedes aclarar también desde tu perspectiva esa diferencia entre samatha y vipassana, esa gradación? Samatha es tranquilización y hay innumerables técnicas de tranquilización, como todas las de atención a la respiración, o técnicas de concentración o recitación de un mantra u otras, y vipassana, el término es equiparable al de Patanjali, visión pura, es la visión de lo que es tal cual es, más allá de juicios y de prejuicios. Por eso vipassana es visión penetrativa. El vipassana trata de mirar en el alma misma, en el núcleo de los procesos, y se empieza por mirar en uno mismo los procesos físicos, los mentales o los emocionales, cómo van irrumpiendo los saskaras o las impregnaciones y latencias del inconsciente. Y para ello hay que aplicar siempre 3 actitudes mentales básicas: atención, sosiego y sobre todo ecuanimidad. Que aunque veas la cara del mismo diablo, no reacciones. Equilibrio, firmeza de mente. Y el vipassana se basa mucho en aquella célebre declaración de Buda que dijo: en este cuerpo de menos de 2 metros de altura se encuentra el cosmos, el universo. Y como decía Hermes Trismegisto, lo que está arriba está abajo, lo que está dentro está fuera. Si tú vas aprendiendo de tu conjunto de procesos, llegas a comprender también el universo. Pero hay personas sí que entran en estos cursos intensivos de vipassana e incluso si no están bien psíquicamente se pueden demenciar, se pueden alienar. Por eso es un tema delicado. Ramiro, entonces esa ecuanimidad que nos describes que hay que tener para poder afrontar pues, los demonios, ¿no? Y vivir esa neutralidad, esa ecuanimidad entonces hay que practicarla también en la vida diaria. Cuéntanos el paso de la meditación formal a la meditación informal, a la vida. Sí, y convertir la meditación en una técnica de vida, en una forma de vivir, y llevar a la vida cotidiana lo que se llaman factores de iluminación que se han ido desarrollando a través de la meditación. La atención, la energía, el sosiego, la visión clara, la lucidez, la ecuanimidad, el contento interior, todo eso hay que trasladarlo a la vida diaria, que es donde, coloquialmente dicho, todos tenemos que batirnos el cobre. Y la gran aliada es la ecuanimidad, porque la ecuanimidad es la que nos permite ser nosotros mismos a pesar de que todo está sometido al cambio, a la vicisitud, a la alternancia. Y en esa serie de alternancias incontroladas, que es la vida, ahí podemos mantenernos en nuestro eje. Y eso es la ecuanimidad, que por algo se dice en los textos antiguos, como en el yoga vasista, que es la ambrosía más dulce, o que es la cualidad de cualidades. Tienes ahí un poquito de agua, si quieres. Muchas gracias. Ramiro, entonces, para como ir cerrando, para ser un poco esos inconmensurables que dice el Buda de la compasión y la bondad amorosa hacia todos esos practicantes de yoguismo, decirles que no se queden en el cuerpo, sino que hay un lugar que tú llamas el punto de quietud al que merece la pena ir con esa energía que han cultivado. Ciertamente, ¿qué buscamos todos, Beatriz? Todos estamos buscando lo mismo, sentirnos bien. Ya que hablábamos de maestros, yo tengo un gran maestro en casa, que es mi gato Emil. Es mi maestro porque me doy cuenta que él busca constantemente el sentirse bien. Cuando hace frío busca el calor, cuando hace el calor busca el frío,
Cuando está tenso se relaja, cuando está demasiado relajado se tensa y hace ejercicio. Tiene lo que se llama una sabiduría instintiva preciosa. Todos buscamos lo mismo que busca mi gato, bienestar. Y ese bienestar, lo que sucede es que a veces lo buscamos tan mal que en lugar de practicar el yoga del bienestar, practicamos el yoga del malestar. Pero todos tendemos al punto de quietud, porque no hay otra dicha que la paz interior. Y esas personas que hacen yoguismo, esas personas que solo se entregan a su ego o a la competencia o a destacar llamativamente sobre los demás con su flexibilidad, lo que están buscando también es sentirse bien. Es solo cambiar un poco la perspectiva, cambiar la actitud y darnos cuenta de que no es inteligente el querer ser el más flexible del cementerio, porque hay yogis que en la vida han practicado estiramientos como Ramakrishna o Vivekananda o Ramana Maharshi, y eran grandes yogis. Luego hay que tomar el cuerpo como coadyuvante para llegar a la mente y para ir ascendiendo en la escala de evolución de la consciencia. Es aquello de vamos a ir aunque no lleguemos, pero intentar ir por lo menos. Y al final, ¿qué es lo que queda? Nos encontramos al final del camino. ¡Ay, qué gran pregunta! Pero si esta es la pregunta que se dice que le hicieron a Buda cuando estaba muriendo. Señor, ¿y al final de todo qué? Y él dijo, mente clara, corazón tierno. Qué bonito. Así sí dan ganas de morir en esa paz, ¿no? Mente clara, corazón tierno. Y la vida en realidad es una preparación para la muerte, porque la gran prueba va a ser el día que muramos, cuando hay que, de alguna manera, desprendernos de nuestro ego para que el alma aflore de una manera sencilla y natural. Los sufíes, cuando están muriendo, hacen una recitación, una jaculatoria. El alma se va, el alma se va, el alma se va. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias Muchas a ti gracias, siempre. Ramiro. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.